Bueno, tenemos el siguiente ejercicio que tenemos que resolverlo. Nos están diciendo que el capacitor CE no está conectado. Y me están pidiendo estas cosas aquí, ¿no? El RE, la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia de voltaje. Tenemos el circuito ahí anotado. Ahora, nosotros sabemos que para empezar a hacer los análisis en la parte de AC, tenemos que iniciar con un análisis en DC. En DC, lo primero que tenemos que hacer es que los capacitores se vuelven circuitos abiertos. Si se vuelven circuitos abiertos, aquí ya no está conectado esto. No está conectado esto, ¿no? Y tenemos un circuito sencillo de los que resolvimos en el primer parcial. Ahora, ¿de qué me sirve? ¿Para qué voy a analizar el circuito en DC? Para encontrar una cosa. ¿Cuál es la cosa que tenemos que encontrar? IE. ¿Por qué? Porque para el análisis en AC necesito saber el RE. Y usted sabe que el RE es igual a 26 milivoltios dividido por el IE. Entonces, encuentre el IE con un análisis del primer parcial, análisis en DC, y ese resultado lo usa para encontrar el RE. Y me escribe en el chat cuánto vale RE. Bueno, ya tenemos que el RE sale 5,99 ohmios. Listo. Esto es un dato importante. No solo porque lo está pidiendo el libro, mire, el libro nos está pidiendo RE y ya lo encontramos. Así el libro no le pide el RE y le pidan la ganancia de voltaje. Para resolver el circuito equivalente necesita obligadamente ya el RE. Así no se lo estén pidiendo, igual lo necesita. Ya, vamos a copiar el circuito equivalente del transistor. Voy a copiar acá. Ya tenemos dibujado el circuito equivalente. Ya. Entonces vamos a ver cuáles son las reglas del AC. Las reglas del AC son: el capacitor se comporta como un circuito cerrado, como un cortocircuito, ¿no? Entonces ahora esto que está aquí es una línea, ya no es un capacitor, es una línea, un corto. Eso también es un corto ahora, una línea. La segunda regla es que todas las fuentes de voltaje en DC van a pasar a valer 0 y usted las reemplaza por una referencia. Entonces, en este caso, esto que valía 20, ya no va a valer 20, se tacha, va a valer 0. Listo. Y si todo este nodo que tiene aquí vale 0, tranquilamente puede separarlo para que se vea mejor, para que usted lo entienda mejor. Lo separo y ya no le dibujo esta línea. Ya, ahí se ve mejor a la hora de armarlo. Listo, nuestro siguiente paso es pasar esto de aquí a acá. Recuerde que esto que dibujé con rojo es el circuito equivalente del transistor. Solo el transistor, solo esta cosita, miren. Solo de esto de aquí, solo el transistor es esto de acá. Por lo tanto, para tener el circuito equivalente, ya tengo dibujado el transistor, pero tengo que dibujar las cosas que rodean al transistor. Toda la vecindad de él. Tengo que ponerlo por aquí. Listo, vamos a definir los puntos del transistor. Este de aquí es la base, esto de aquí es el colector, esto de aquí es el emisor. Ya, démonos cuenta que en la base, en el nodo de la base, si la base es un nodo, de ese nodo parten dos cables, un cable al BI y otro cable a una resistencia y referencia.
Vamos a dibujar eso. La base está aquí. Entonces, un cable al BI y desde este mismo nodo, un cable a esta resistencia y a referencia. Listo, ya hemos hecho la parte de la base. Ahora vamos a la parte del colector. Mire, el colector, vamos a dibujar el nodo del colector. Del nodo del colector sale un cable para el BO y sale un cable a una resistencia y a referencia. Entonces, dibujemos eso. Sale un cable para el BO y desde ese mismo nodo se divide un cable para la resistencia a referencia. Esa resistencia vale 2.2K. Bueno, ¿qué sucedió aquí? Vamos a la siguiente parte. Mire, en los ejercicios anteriores todos tenían conectado un capacitor. Ya, mire, aquí está el capacitor. Este está desconectado. Cuando teníamos conectado el capacitor, como nos dice en la parte de C, nos dice que el capacitor lo hagamos un corto. Y dibujábamos un corto, ¿no? Y esta resistencia estaba conectada a un corto. Como esta resistencia estaba conectada a un corto, déjenme coger otra hojita. Como esa resistencia de acá abajo, desde el emisor, estaba conectada a un corto, la parte del emisor, que voy a dibujar aparte para no dañar el dibujo de allá. Este cable es el cable de aquí, este cable es el cable de aquí, y este cable es el cable de acá. Y este es el emisor. Nosotros decíamos en ejercicios anteriores que como el emisor va conectado con un cable directamente a tierra, porque la corriente va a preferir ir por el corto que ir por la resistencia. Entonces esto de aquí yo le dibujaba que esto de aquí era la referencia, era tierra, ¿no? Y teniendo así, yo le dije, ya no dibujemos aquí, sino que dibujemos que cada una de estas líneas vaya a referencia. Y lo separamos, ¿no? Eso pasó en la clase anterior. En el video anterior lo puede revisar. Ahora no sucede eso. Ahora ya no le han puesto, ya no le han conectado el capacitor aquí. Ya no existe este capacitor. Y lo que tiene que hacer es dibujar una desde el nodo del emisor. ¿Cuál es el nodo del emisor? El nodo del emisor es todo esto. Toda esta línea. Todo esto es un nodo. Todo esto de aquí va a dibujar una resistencia a referencia. Esa resistencia es de 0,56 kiloohmios. Bueno, entonces la pregunta es ZI. Me están preguntando ZI. Como le había dicho, es la Z que se ve en este sentido, ¿no? Desde aquí, usted se para aquí y mira para allá y ve qué Z tiene. Ahora, nosotros sabemos que esto de aquí, llamémosle Z1. Z1 le voy a llamar todo esto, ¿no? Y toda esta impedancia de aquí le voy a llamar Z2. Obviamente que ZI es Z1 paralelo con Z2. Perfecto, y Z1 yo ya tengo que vale 470 kiloohmios. Tenemos que analizar Z2. Ahora dígame usted, Z2 ¿en qué está? ¿En serio o en paralelo? Escríbalo en el chat. Ya, las opiniones están divididas. Tenemos serie y paralelo. Bueno, vamos a revisar ambas, ¿no? Vamos a comprobar ambas. Dice, vemos esto así, ¿no?
beta veces RE. Ya. En paralelo, no hay forma de ver el paralelo aquí, porque si yo digo que este punto, como les he explicado, ¿no? Cuando estábamos en circuitos, si yo digo que este punto es igual a este punto, este punto es el mismo punto, sí es el mismo nodo, ¿no? De aquí yo puedo llegar acá sin problemas. Pero entonces, si están en paralelo con este punto de acá, este triangulito, yo debería poder llegar acá. Y no hay forma de llegar de aquí hasta acá. Para que yo pueda llegar desde aquí hasta acá, mire que este punto, este triangulito está conectado a referencia, debería poder llegar aquí a una referencia, a una tierra, ¿no? Vamos viendo. Por acá no, porque por acá llego a B1. Y por acá tampoco, porque acá es verdad que está la referencia acá abajo, pero yo me choco primero, antes de llegar a la referencia, con la resistencia de 470, ¿no? Este nodo no está a referencia. Si no hubiera esta resistencia y fuera un cable así, bueno, sí podría decir que está a referencia. Y ahí podría decir que están en paralelo. Pero esta resistencia me impide decir que ambas están en paralelo. Entonces, paralelo, no. Vamos a analizar la serie. Mire, aquí como usted puede ver, hay una corriente IB. ¿Ya? Aquí tenemos la corriente IB y aquí tenemos una corriente que se llama beta veces IB. ¿Cuál es el concepto de dos resistencias que están en serie? Que por ellas pasa la misma corriente. Por aquí pasa I1, por acá también tiene que pasar la misma I1. Y como usted se puede dar cuenta, aquí yo tengo IB. Y aquí tengo beta veces IB. Entonces aquí yo voy a tener, ¿qué corriente pasa por aquí? Pasa la suma de las dos, pues, ¿no? IB más beta veces IB. Sacando factor común IB más beta más 1. Entonces mire la corriente que pasa por esta resistencia, que es IB, y por acá pasa IB por beta más 1. Entonces tampoco están en serie. Serie. No están ni en serie ni en paralelo. Eso es para que tratemos de razonar de que esos son los errores que cometen los chicos de circuitos 1. Que dicen, lo que no está en serie está en paralelo. Lo que no está en paralelo está en serie. No. Puede que algo esté ni en serie ni en paralelo. Listo, entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si usted se puede dar cuenta, esta BI, la caída de voltaje de BI está en esta resistencia y está en la resistencia de acá. En ambos lados hay BI. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la caída de voltaje aquí? Va a ser BI. ¿Cuál va a ser? Vamos a coger un multímetro. Voy a dibujar un multímetro. Voy a poner el cable rojo del multímetro, que es el positivo. Lo voy a conectar acá. Este va a ser el cable positivo. Y con verde voy a dibujar el cable negativo. ¿Qué voltaje va a marcar el multímetro? Escríbelo en el chat. Bueno, entonces tenemos que el multímetro, como respondieron ahí en el chat muy bien, va a marcar 20. Entonces, regresemos a lo que teníamos acá. Ya desglosadito, miren. Vamos a suponer que esto se va a llamar voltaje 1 y voltaje 2, ¿no?
Este va a ser voltaje 1, este va a ser voltaje 2. Sabemos que el voltaje total, desde aquí hasta acá, ustedes me dijeron que es VI. Entonces, VI va a ser igual a el voltaje 1 más el voltaje 2. No hemos dicho nada del otro mundo, ¿no? Este voltaje más este voltaje va a ser VI, lo que ustedes mismos dijeron. Ahora, el voltaje 1, como usted puede ver, es la resistencia que tengo aquí por esta corriente IB. VI, en lugar de poner V1, voy a poner la corriente IB por la resistencia que es beta veces R. ¿Ya? Voltaje 2. Vamos a poner la resistencia que está aquí, que esa resistencia valía 0,56 kilo ohmios. Esto vale 0,56 kilo ohmios. Por la corriente. ¿Cuál es la corriente que pasa por aquí? Esta, ¿no? Entonces sería más la corriente que es IB por beta más 1 por la resistencia de 0,56 kilo ohmios. ¿Ya? Y aquí tenemos la ecuación de BI. Bueno, entonces nuestro trabajo es encontrar el Z2, porque el Z1 ya lo tengo, ¿no? ZI es igual a Z1 en paralelo con Z2 y el Z1 es 470 kilómetros. En paralelo con lo que me salga de Z2. Este es el Z2. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es sacar factor común, el I. Sacando factor común, el IB, me queda beta veces RE más beta más 1 veces 0,56 kilo, ¿no? Para yo sacar de este Z, este Z2 va a ser igual al VI, el voltaje que hay aquí, total, dividido para la corriente de aquí, ¿no? El IB. Por lo tanto, si cojo esto de acá y lo mando a dividir, tendría VI para IB es igual a, esto es igual al Z2, lo que tenemos acá, y eso es igual a beta veces RE más beta más 1 por 0,56 kilo ohmios. Y ya tenemos el Z2. Otra forma de entender lo mismo que acabamos de hacer es, tenemos el circuito, por aquí pasa IB, porque el circuito equivalente me dice que por aquí pasa IB. Mire, me dice que por ahí pasa IB. Y esta fuente de corriente, perdón, manda un IB para abajo. Nosotros ya hicimos el cálculo aquí, ¿no? Sumamos las dos corrientes, beta IB por beta veces IB, y me sale que la corriente que pasa por esta resistencia de 0,56, esta corriente que viene así, va a ser IB beta más 1 veces. Ya, listo. Entonces, ahí lo tenemos. A nosotros nos gustaría decir que estas dos resistencias están en serie para sumarlas directamente. ¿Ya? ¿Cuál es la condición que necesitamos para decir que dos resistencias están en serie? ¿Qué tienen dos resistencias en serie? ¿Misma corriente o mismo voltaje? Escríbanlo en el chat. Misma corriente, entonces. Perfecto. Entonces, tenemos las dos resistencias ahí y tenemos que procurar que pase la misma corriente. Mire el voltaje que está aquí, ¿no? El voltaje que está aquí va a ser beta veces RE por IB. Ese es el voltaje aquí. El voltaje acá abajo, ¿cuánto va a ser? Va a ser IB por beta más 1 por 0,56 kilo ohmios.
Entonces, si yo digo que, o yo las fuerzo a que ambas estén en serie, tendría que decir que tienen la misma corriente. Yo voy a decir que esta corriente va a ser IB. IB pasa por aquí y IB pasa por acá. Pero ahí estaría alterando todo lo que tengo acá. Bueno, para no alterar, vamos a ver qué hacemos. Miren. El voltaje que está aquí, en esta resistencia de acá, tiene que caer. Este es el voltaje, ¿no? Este es el voltaje igual, este es el voltaje igual. El voltaje de aquí tiene que ser beta veces RE por IB. Aquí ya tengo IB. Como usted sabe que corriente por resistencia se va a multiplicar para dar voltaje, esto de aquí se mantiene como beta veces RE. Ya, esa resistencia. Ahora, acá abajo. Si yo digo que por aquí pasa una corriente IB, si yo aquí le pongo que la resistencia vale 0,56, estaría alterando, porque si yo le digo que aquí vale 0,56 kiloohmios, ¿cuánto sería este voltaje? Este voltaje sería IB por 0,56. Por eso es que no puedo decir que están en serie, ¿no? Pero para que me coincida, ¿qué tendría que hacer? Tendría que decir que, para que me coincida que el voltaje aquí sea todo esto, tendría que decir que la resistencia que está aquí ya no vale 56 kiloohmios, sino que vale 0,56 kiloohmios multiplicado por beta más 1. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuánto me va a quedar el voltaje en esta resistencia? Me va a quedar 0,56 kiloohmios por beta más 1. 0,56 kiloohmios por beta más 1 por la corriente IB. Entonces, de alguna manera, he forzado, miren lo que he forzado que estén con la misma corriente, las he forzado que estén en serie, alterando ¿qué cosa? Alterando esta resistencia, que ya no va a valer 0,56 kiloohmios, sino que va a valer 0,56 kiloohmios multiplicado por beta más 1. Si entendió eso, escribo OK. Listo. Ahora que forzamos a las dos resistencias a que estén en serie, las forzamos. Tiene que pasar la misma resistencia. Como ya le estoy diciendo que están en serie, ¿cuál sería el resultado de esta Z? Esta Z2 sería la suma de dos resistencias, porque usted sabe que la serie es la suma. Beta veces RE más 0,56 kiloohmios por un beta más 1. Y eso es lo que habíamos encontrado acá con el Z2. Es lo mismo, si se da cuenta. Bueno, ahora ya conocemos cuánto vale el Z2. Y vamos a poner, ¿no? Que ZI es 470 kiloohmios por beta veces RE más 0,56 kiloohmios multiplicado por beta más 1. Y ya podemos sacar los valores porque usted ya tiene todos los datos. Este beta ya tenemos aquí que vale 120. El RE ya lo sacamos que vale 5,99. El beta vale 120. Y sería cuestión de reemplazar, encontrar esto de aquí cuánto vale y hacerlo el paralelo con 470. Y ya tenemos el ZI. Continuemos a sacar el ZO. ZO. Listo, entonces nos vamos a poner acá. ZO y vamos a analizar de aquí para acá. Ya, ahora vemos algo interesante, mire, que tenemos un circuito con esta resistencia y estas dos resistencias que están acá. Vamos a dibujarlo aparte para poder analizarlo. Bueno, vamos a analizar el ZO. Podemos ver que tenemos aquí dibujada la resistencia de 2.2 kilos
El R1 me dice que vale 40 kiloohms. Y aquí tenemos abajo otra resistencia. Ahora, mire, sucede el mismo problema que en la parte anterior. Porque estas dos resistencias, aunque parecen paralelos, parecen serie, perdón. Estas resistencias parecen que estuvieran en serie. No están en serie gracias a quién. Gracias a esta fuente que tenemos aquí. Esta fuente que está aquí no nos deja decir directamente que están en serie. ¿Ya? Hay un problema ahí. ¿Ya? Ahora tenemos que analizar algo. Esta resistencia es muy grande comparada con la de acá. Hay una regla que dice que si tenemos dos resistencias en paralelo, ¿no? R1 y R2. La regla dice, si R2 es mayor o igual que 10 veces R1, un teorema, creo. Entonces, podemos decir que R2 es infinitamente grande. Y si una resistencia es infinito, se la reemplaza por un circuito abierto, ¿no? Eso usted ya sabe. Resistencia infinita, circuito abierto. Eso ustedes ya lo han visto muchas veces en circuitos 2. Resistencia infinito, circuito abierto. Ese es el criterio. Ahora no me crea, vamos a analizarlo. Vamos a poner un circuito sencillito. 10 voltios. Primera resistencia. Vamos a usar esta, con este valor, 2.2K. Esta resistencia. No vamos a tomar ya el análisis de las dos, sino que solamente vamos a tomar esta solo por haber. 40. Según la regla que tenemos aquí, nos va a decir que ese circuito es equivalente a tener esto, 2.2K, un circuito abierto. Eso es lo que nos va a decir. Pero no se trata de que usted me crea todo lo que le digo, sino que vamos a analizar con números si esto de aquí es verdad con respecto a esto. Para que se haga más fácil, vamos poniendo una fuente de corriente, ¿no? Una fuente de corriente de 10 amperios. Ponemos una fuente de corriente de 10 amperios. Con eso analizamos que cortamos aquí analizamos que como es 10 veces mayor, miren, si R2 es mayor que 10 veces R1, ¿cuánto vale R1? Vale 2.2K. R2 es mayor o igual que 22K. Si es mayor, entonces podemos decir que R2 es infinito. Bien, infinito no quiere decir el número. Infinito quiere decir que algo es muy grande comparado con otras cosas. R2 es muy grande comparado con R1 y le digo un circuito abierto. Bueno, para ver si esto es verdad, vamos a utilizar estos números y vamos a calcular. Tengo una fuente de 10 amperios que viene así y vamos a encontrar esta corriente I1 y esta corriente I2. Encuentro esa corriente y díganme en el chat, I1 e I2 cuánto vale. Ya tenemos esos resultados, por lo que nos podemos dar cuenta que este valor es despreciable. 0.52 amperios, medio amperio, es despreciable comparado con 9.47 amperios.
Como es un valor despreciable, entonces yo tranquilamente puedo decir, ignorar a esta resistencia que está aquí. La ignoro y digo que por aquí pasan los 10 amperios. ¿Por qué? Porque 9.47 es casi 10, ¿no? Este de aquí, esta resistencia de 40 casi no está consumiendo nada. Bueno, ahora que tiene claro el concepto de despreciable, nos damos cuenta que esto es despreciable. Si esto es despreciable, vamos a decir que toda la corriente de 10 amperios pasaba por la resistencia de 0.2. Y es verdad lo que me están diciendo, ¿no? Cuando esta resistencia es mayor a 10 veces la otra, es como que no estuviera haciendo nada para poder decir que por aquí pasan todos los 10 amperios. Luego, teniendo claro este concepto, usted viene acá y dice, esta resistencia que está aquí, dice, esta R2, vamos viendo si es mayor o igual a 10 veces por 2.2. R2 es mayor o igual que 22K. Sí es mayor porque esto vale como 40. Entonces, esto es despreciable, como que no está. Si ya esta no está conectada, ya la de abajo, peor vamos a hacerla con la de abajo, sí. Si con 40 kiloohmios era despreciable, peor con 40 más un poquito más. ¿Sí se da cuenta? Entonces, todo esto es despreciable. ¿Y cuánto le vale ZO? ZO vale 2.2 kiloohmios. Ya encontramos el ZO. Bueno, tenemos que sacar la ganancia de voltaje. Usted sabe que la ganancia de voltaje siempre, en cualquier circuito de esta materia o las otras materias, la ganancia siempre va a ser el voltaje de salida dividido por el voltaje de entrada. Voltaje de salida dividido por el voltaje. Muy bien. Entonces tenemos que buscar esos voltajes. Voltaje de salida, vamos a analizar. Mire, ya dijimos que esto es despreciable, ¿no? Ya no le hacemos caso a esto. Entonces, yo necesito saber esta corriente que está aquí. Si yo supiera esa corriente, mira el VO. Si yo supiera esa corriente, veo a qué sería igual. A I por 2.2K. Perfecto, rapidito. Si yo supiera esa I. ¿Cuánto vale esa I? Si yo le estoy diciendo que esto es despreciable, que esto ya lo sacamos. Mire. Escríbame en el chat cuánto vale I. Bueno, entonces, como respondieron en el chat, es menos beta por IB. Mire que beta por IB está apuntando por abajo y yo quiero una que apunte en el otro sentido. Entonces, I vale menos beta veces B. Entonces, mi BO va a ser igual a menos beta por IB por la resistencia de 2.1K. Perfecto, ya tengo mi BO. Voy a copiarlo acá. Ya, ahora solo necesito anotar el BI. Vamos a ver dónde podemos tener el BI. Miren, ya lo encontramos antes. Ya analizamos todo esto. Solo es cuestión de copiarlo. Entonces vamos a copiarlo. Eso es igual a RB
beta más 1 por 0.56 kiloohms. Ya lo tenemos, ¿no? Ya lo habíamos encontrado anteriormente. Una vez que tenemos eso, vamos a simplificar este IB. Esto también era IB, ¿no? Miren, beta veces IB. Menos beta veces IB. Este IB de acá abajo, lo simplificamos con el IB de acá arriba. Y ya podemos encontrar cuánto vale la ganancia. Este beta nosotros sabemos que vale 120. El beta vale 120. El beta aquí vale 120. Y el R vale 5,99. Y es cuestión de reemplazar para sacar la ganancia de voltaje. ¿Cuánto le da la ganancia de voltaje? Escríbelo en el chat. Listo, entonces tenemos que la ganancia es menos 3,86.